Así es, amado oyente, en este tiempo, antes de entrar en este periodo de oración, vamos a tener una breve lectura de la palabra de nuestro Dios y vamos a meditar, a tener una corta reflexión de esta lectura que vamos a tener en esta hora de la tarde. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué bendición, amados oyentes, es poder leer la palabra de nuestro Dios. Es muy importante sacar un tiempo diariamente para dedicarlo a la lectura de la palabra de Dios. Y, como nos dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia. Muchas veces escuchamos personas que dicen: no, yo no leo la Biblia porque no entiendo lo que está escrito allí. Pero si nosotros antes de leer la Biblia nos acercamos a Dios en oración y le pedimos esa sabiduría, esa comprensión de su palabra, pues la misma Biblia nos dice que pidamos esa sabiduría a Dios y Él la dará en abundancia. Y siempre debemos tener muy presente de acercarnos a la palabra de Dios, teniendo en cuenta que es un libro sagrado, que la Biblia es, como ella misma lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñar, para corregir, para redarguir. O sea, la palabra del Señor, aunque en el estudio que hemos tenido de la palabra de Dios, en el tiempo que hemos caminado en el Evangelio, nos damos cuenta que una variedad de hombres de diferentes tiempos y culturas escribieron lo que se conoce como la Biblia. Pero sabemos que cuando estos hombres plasmaron estas palabras, nos dice la Biblia que esa escritura fue inspirada por Dios. Así que debemos tener muy presente esto, que no nos vamos a acercar a la Biblia, a la palabra de Dios, como leyendo cualquier libro, como leyendo una revista, como leyendo cualquier diario. No, debemos siempre acercarnos a la Biblia con el entendimiento, sabiendo de que esta palabra es palabra de Dios y, como ella misma lo dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que, amados oyentes, en esta hora de la tarde hemos leído este pequeño fragmento de la palabra de nuestro Dios, estos dos versículos de Gálatas 5, 22 y 23, y nos está hablando de lo que son los frutos, lo que es el fruto del Espíritu Santo, que compone el fruto del Espíritu Santo, porque antes de estos versículos mirábamos lo que son las obras de la carne, y hay una cantidad de cosas que podemos leer acá y nos muestra la palabra de Dios que son cosas que cuando nosotros las practicábamos estábamos desagradando a nuestro Dios, pero ahora, como nos dice la misma Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Y miramos estos dos versículos que hemos leído, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad y una cantidad de componentes que siempre nos van a llevar a fortalecer nuestra vida espiritual para poder tener una vida agradable a nuestro Dios. No podemos decir que llevamos determinados años caminando con el Señor y nuestra conducta sigue siendo la misma, una conducta que es desagradable primeramente a Dios, pero también a aquellos que nos rodean. Por eso, palabras muy sabias de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en su ministerio acá en la tierra, y una palabra que me llama mucho la atención en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y las indicaciones que nuestro Señor le dio a sus discípulos y a todas las personas que en este tiempo le seguían, para tener en cuenta de aquellas personas que dicen vivir una vida para Dios, y nuestro Señor muy sabiamente nos advirtió no solo a estas personas de su época, sino que es para nosotros en la actualidad. Y lo que Él nos dice en la Biblia como algo que debemos tener en cuenta es mirar los frutos, porque muchas personas hablan de pronto muy bonito de la Biblia, de pronto también oran muy bonito, tienen de pronto un mensaje aparentemente muy especial, muy espiritual, pero debemos tener en cuenta esas palabras de nuestro Señor donde nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y miramos en estos versículos que hemos leído en esta tarde el fruto del Espíritu, y nos muestra esta cantidad de componentes que conforman el fruto del Espíritu Santo. Amados oyentes, debemos tener en cuenta estas palabras y estas recomendaciones de nuestro Señor, y siempre nosotros ser sabios, ser entendidos, porque ¿de qué sirve que una persona hable bonito y diga muchas cosas, pero que no viva eso que está manifestando? Solamente muchas veces se convierte en apariencia, se convierte en algo que las personas incautas, las personas que carecen de sabiduría, van a dejarse guiar, van a dejarse engañar por esas apariencias. Pero nosotros, como nos dice la Biblia, debemos ser sabios. Debemos cada día pedirle a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría que necesitamos para que realmente podamos saber quién en realidad es una persona que es confiable para nosotros estar de pronto teniendo una guianza por estas personas, teniendo una dirección por ellas, y es mirar esos frutos que producen cada día, esos frutos que transmiten cada día en sus vidas, porque muchos como el Señor Jesucristo manifiesta allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, donde Él es muy directo a estas personas que eran conocidos como los fariseos, y les dicen que ellos decían, mas no hacían. Y la recomendación que Él hacía
a sus discípulos y a la multitud es que no hicieran lo que ellos hacían, que ellos podían de pronto tener muchas palabras muy adornadas, pero como en una oportunidad les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, que por dentro a la verdad se veían muy bonitos, pero por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de maldad, de oscuridad, de pecado. Entonces nosotros debemos cada día tener en cuenta esa palabra tan especial y estos dos versículos que hemos leído, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente ha comprendido la palabra del Señor, cuando ha comprendido ese mensaje de salvación de Jesucristo, pues va cada día a guiar su vida, a dirigir su vida, acompañado de todos estos componentes tan especiales como nos dice ahí la palabra, tener amor, gozo, paz, porque el apóstol Juan allá en su primera carta nos muestra la Biblia en el capítulo 4, en el versículo 20, que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿quién puede amar a Dios a quien no ha visto, pero a su hermano que lo tiene ahí presente? Dice que no lo puede amar, que lo aborrece y que hay siempre rivalidades y conflictos entre muchas personas que dicen llamarse hijos de Dios, pero uno de los principales fundamentos de la palabra de Dios, del cristianismo, es el amor, la misericordia. Nosotros cada día mirar a las demás personas con misericordia, mirar a las demás personas como un día Cristo nos miró a nosotros, porque nos dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando los discípulos le decían al Señor que les enseñara a orar, pues está esta oración ejemplo donde Él les explica cómo se debe orar, pero al final de esta oración les dice: porque si no perdonáis las ofensas a los que os han ofendido, Dios tampoco os perdonará a vosotros. Así que, amados oyentes, debemos tener en cuenta todos estos componentes del fruto del Espíritu Santo y debemos hacerlos una realidad en nuestras vidas cada día, porque sabemos que los seres humanos estamos llenos de errores, estamos llenos de fallas, de dificultades, pero la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que debemos tener un corazón dispuesto siempre a brindar amor, un corazón dispuesto a perdonar. Y una frase que me ha llamado mucho la atención refiriéndose al amor es la siguiente, que dice: el amor no consiste en la ausencia de faltas, sino en la abundancia del perdón. Cuando uno verdaderamente ama, pues siempre estará dispuesto a perdonar. Y vemos estos hombres, los discípulos que estuvieron con Jesús en su ministerio, y en una oportunidad el apóstol Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debería perdonar a su hermano, y le dice que si eran 7, y el Señor le dice: no, 7 no, 70 veces 7. O sea que es algo que no debe tener un límite, que nosotros debemos siempre estar dispuestos
a perdonar, a amar a aquel que quizás de pronto nos ha hecho un agravio, nos ha hecho algo que ha herido nuestro corazón, pero debemos pedirle a Dios que sane nuestra vida de una manera especial para que nosotros podamos brindar ese amor que tanto necesita la humanidad y que nosotros podamos ser portadores de ese amor que nos dejó transmitido Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra y que quedó plasmado en la palabra del Señor, donde sabemos, como nos dice la Biblia, que Dios es amor. Así que, amado oyente, en esta hora de la tarde, esta reflexión en la palabra de nuestro Dios, para que la tengamos en cuenta y cada día le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a ser verdaderamente esos portadores de amor, que nosotros podamos cada día ser personas pacientes, ser personas que tengamos gozo, que tengamos paz, mansedumbre, templanza, bondad, fe, todos estos componentes del fruto del Espíritu Santo que sean una realidad en nuestra vida y que nosotros cada día podamos ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Así que, amado oyente, esta reflexión y ahora vamos a estar entrando en un tiempo de oración.